Capítulo 6. Junio, masa para hacer fósforos. Ingredientes: 1 onza de nitro en polvo, media onza de minio, media onza de goma arábiga en polvo, 1 dracma de fósforo, azafrán, cartón. Manera de hacerse: disuélvase la goma arábiga en agua caliente hasta que se haga una masa no muy espesa. Estando preparada, se le une el fósforo y se disuelve en ella, al igual que el nitro. Se le pone después el minio suficiente para darle color. Tita observaba al Dr. Brown realizar estas acciones en silencio. Estaba sentada junto a la ventana de un pequeño laboratorio que el doctor tenía en la parte trasera del patio de su casa. La luz que se filtraba por la ventana le daba en la espalda y le proporcionaba una pequeña sensación de calor tan sutil que era casi imperceptible. Su frío crónico no le permitía calentarse a pesar de estar cubierta con su pesada colcha de lana. Por uno de sus extremos continuaba tejiéndola por las noches con un estambre que John le había comprado. De toda la casa, ese era el lugar preferido de ambos. Tita lo había descubierto a la semana de haber llegado a la casa del Dr. John Brown, pues John, en contra de lo que mamá Elena le había pedido, en lugar de depositarla en un manicomio, la llevó a vivir con él. Tita nunca dejaría de agradecérselo. Tal vez en un manicomio hubiera terminado realmente loca. En cambio aquí, con las cálidas palabras y las actitudes de John para con ella, se sentía cada día mejor. Como en sueños recordaba su llegada a la casa. Entre imágenes borrosas guardaba en su memoria el intenso dolor que sintió cuando el doctor le puso la nariz en su lugar. Después las manos de John, graves y amorosas, quitándole la ropa y bañándola. Luego con cuidado le había desprendido de todo el cuerpo la suciedad de las palomas, dejándola limpia y perfumada. Por último le había cepillado el cabello tiernamente y acostado en una cama con sábanas almidonadas. Esas manos la habían rescatado del horror y nunca lo olvidaría. Algún día, cuando tuviera ganas de hablar, le gustaría hacérselo saber a John. Por ahora prefería el silencio. Tenía muchas cosas que ordenar en su mente y no encontraba palabras para expresar lo que se estaba cocinando en su interior desde que dejó el rancho. Se sentía muy desconcertada. Los primeros días inclusive no quería salir del cuarto. Ahí le llevaba sus alimentos Katy, una señora norteamericana de 70 años, que aparte de encargarse de la cocina, tenía la misión de cuidar de Alex, el pequeño hijo del doctor. La madre de este se había muerto cuando él nació. Tita escuchaba a Alex reír y corretear por el patio sin ánimos de conocerlo. A veces Tita ni siquiera probaba la comida. Era una comida insípida que le desagradaba. En lugar de comer, prefería ponerse horas enteras viéndose las manos. Como un bebé, las analizaba y las reconocía como propias. Las podía mover a su antojo, pero aún no sabía qué hacer con ellas aparte de tejer. Nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente determinado. No había dudas. Tenía que levantarse, vestirse, prender el fuego de la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año, sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que le correspondía. Al verlas, ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran. Nunca lo había decidido por sí misma.
Podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa. Si pudieran transformarse en aves y elevarse volando, le gustaría que la llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que daba al patio, elevó sus manos al cielo. Quería huir de sí misma. No quería pensar en tomar una determinación. No quería volver a hablar. No quería que sus palabras gritaran su dolor. Deseó con toda el alma que sus manos se elevaran. Permaneció un buen rato así, viendo el fondo azul del cielo a través de sus inmóviles manos. Tita pensó que el milagro se estaba convirtiendo en realidad cuando observó que sus dedos se empezaban a transformar en un tenue vapor que se elevaba al cielo. Se preparó para subir atraída por una fuerza superior, pero nada de eso sucedió. Decepcionada, descubrió que el humo no le pertenecía. Provenía de un pequeño cuarto al fondo del patio. Una fumarola desperdigaba por el ambiente un olor tan agradable y a la vez tan familiar que le hizo abrir la ventana para poder inhalarlo profundamente. Con sus ojos cerrados, se vio sentada junto a Nacha en el piso de la cocina mientras hacían tortitas de maíz. Vio una olla donde se cocinaba un puchero de lo más aromático. Junto a él, los frijoles soltaban el primer hervor. Sin dudarlo, decidió ir a investigar quién cocinaba. No podía tratarse de Katy. La persona que producía ese tipo de olor con la comida sí sabía cocinar. Sin haberla visto, Tita sentía reconocerse en esa persona, quien quiera que fuera. Cruzó el patio con determinación, abrió la puerta y se encontró con una agradable mujer como de 80 años de edad. Era muy parecida a Nacha. Una larga trenza cruzada le cubría la cabeza. Estaba limpiándose el sudor de la frente con el delantal. Su rostro tenía claros rasgos indígenas. Hervía té en un cazo de barro. Levantó la vista y le sonrió amablemente, invitándola a sentarse junto a ella. Tita así lo hizo. Inmediatamente le ofreció una taza de ese delicioso té. Tita lo tomó despacito, disfrutando al máximo el sabor de esas hierbas desconocidas y conocidas al mismo tiempo. Qué sensación más agradable le producían el calor y el sabor de esta infusión. Permaneció un buen rato al lado de esta señora. Ella tampoco hablaba, pero no era necesario. Desde un principio se estableció entre ellas una comunicación que iba más allá de las palabras. Desde entonces, diariamente, la había visitado. Pero poco a poco, en lugar de ella, fue apareciendo el Dr. Brown. La primera vez que sucedió le causó extrañeza. No esperaba encontrarlo ahí, ni tampoco los cambios que había hecho en la decoración del lugar. Ahora había muchos aparatos científicos, tubos de ensayo, lámparas, termómetros, etc. La pequeña estufa había perdido el lugar preponderante para ocupar un pequeño sitio en un rincón de la habitación. Sentía que no era justa esta relegación, pero como no deseaba que sus labios emitieran sonido alguno, se guardó para más tarde su opinión al respecto, junto con la pregunta sobre el paradero y la identidad de esta mujer. Además tenía que reconocer que también disfrutaba enormemente de la compañía de John. La única diferencia era que él sí hablaba, y en lugar de cocinar, se dedicaba a poner a prueba sus teorías de una manera científica. Esta afición por experimentar la había heredado de su abuela, una india Kickapoo a la que su abuelo había raptado y llevado a vivir con él lejos de su tribu. Con todo y que se casó con ella, la orgullosa y netamente norteamericana familia del abuelo le había construido este cuarto al fondo de la casa, donde la abuela podía pasar la mayor parte del día dedicándose a la actividad que más le interesaba, investigar las propiedades curativas de las plantas. Al mismo tiempo, este cuarto le servía de refugio en contra de las agresiones de su familia.
Una de las primeras que recibió fue que le pusieran el mote de la Kickapoo, en lugar de llamarla por su verdadero nombre, creyendo que con esto la iban a molestar enormemente. Para los Brown, la palabra Kickapoo encerraba lo más desagradable de este mundo, pero no así para Luz del Amanecer. Para ella significaba todo lo contrario y era un motivo enorme de orgullo. Este era solo un pequeño ejemplo de la gran diferencia de opiniones y conceptos que existían entre estos representantes de dos culturas tan diferentes y que hacía imposible que entre los Brown surgiera el deseo de un acercamiento a las costumbres y tradiciones de Luz del Amanecer. Tuvieron que pasar años antes de que se adentraran un poco en la cultura de la Kickapoo. Fue cuando el bisabuelo de John, Peter, estuvo muy enfermo de un mal en los bronquios. Los accesos de tos lo hacían ponerse morado constantemente. El aire no podía entrarle libremente en sus pulmones. Su esposa Mary, conocedora de nociones sobre medicina, pues era hija de un médico, sabía que en estos casos el organismo del enfermo producía mayor cantidad de glóbulos rojos. Para contrarrestar esta insuficiencia, era recomendable aplicar una sangría para prevenir que un exceso de estos glóbulos produjera un infarto o un trombo, ya que cualquiera de ellos podía ocasionar la muerte del enfermo. La bisabuela de John, Mary, entonces empezó a preparar las sanguijuelas con las que aplicaría la sangría a su esposo. Mientras lo hacía, se sentía de lo más orgullosa de estar al tanto de los mejores conocimientos científicos que le permitían cuidar la salud de su familia de una manera moderna y adecuada, no con hierbas como la Kickapoo. Las sanguijuelas se ponen dentro de un vaso con medio dedo de agua por espacio de 1 hora. La parte del cuerpo donde se van a aplicar se lava con agua tibia azucarada. Entretanto, se colocan las sanguijuelas en un lienzo limpio y se cubren con él. Después se colocan sobre la parte en que se han de agarrar, sujetándolas bien con el paño y procurando comprimirlas para que no vayan a picar por otro lado. Si después de desprenderlas conviniera la evacuación de sangre, ésta se favorece por medio de fricciones de agua caliente. Para contener la sangre y cerrar las fisuras, se cubren con yesca de álamo o trapo y luego se aplica con una cataplasma de miga de pan y leche, que se retira hasta que las fisuras estén enteramente cicatrizadas. Mary hizo todo esto al pie de la letra, pero el caso es que cuando retiraron las sanguijuelas del brazo de Peter, se empezó a desangrar y no podían contener la hemorragia. Cuando la Kickapoo escuchó los gritos de desesperación provenientes de la casa, corrió a ver qué era lo que pasaba. Al momento, se acercó al enfermo y al poner una de sus manos sobre las heridas, logró de inmediato contener el sangrado. Todos quedaron asombradísimos. Entonces les pidió que por favor la dejaran a solas con el enfermo. Nadie se atrevió a decirle que no, después de lo que acababan de presenciar. Se pasó toda la tarde al lado de su suegro, cantándole melodías extrañas y poniéndole cataplasmas de hierbas entre los humos del incienso y copal que había puesto a quemar. Hasta muy entrada la noche, no abrió la puerta de la recámara y salió rodeada de nubes de incienso. Tras ella, Peter hizo su aparición completamente restablecido. A partir de ese día, la Kickapoo se convirtió en el médico de la familia y fue plenamente reconocida como curandera milagrosa entre la comunidad norteamericana. El abuelo quiso construirle un sitio más grande para que practicara sus investigaciones, pero ella se negó. No podía haber en toda la casa un lugar superior a su pequeño laboratorio. En él, John había pasado la mayor parte de su niñez y adolescencia. Cuando entró a la universidad, dejó de frecuentarlo, pues las modernas teorías médicas que ahí le enseñaban se contraponían enormemente con las de su abuela y con lo que él aprendía de ella. Conforme la medicina fue avanzando, fue llevando a John de regreso a los conocimientos que su abuela le había dado
en sus inicios, y ahora, después de muchos años de trabajo y estudio, regresaba al laboratorio convencido de que solo ahí encontraría lo último en medicina. Mismo que podría ser del conocimiento público si es que él lograba comprobar científicamente todas las curaciones milagrosas que en luz del amanecer había realizado. Tita gozaba enormemente de verlo trabajar. Con él siempre había cosas que aprender y descubrir, como ahora que mientras preparaba los cerillos le estaba dando toda su cátedra sobre el fósforo y sus propiedades. En 1669, Brandt, químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Él creía que al unir el extracto de la orina con un metal, conseguiría transmutarlo en oro. Lo que obtuvo fue un cuerpo luminoso por sí mismo que ardía con una vivacidad desconocida hasta entonces. Por mucho tiempo se obtuvo el fósforo calcinando fuertemente el residuo de la evaporación de la orina en una retorta de tierra cuyo cuello se sumergía en el agua. Hoy se extrae de los huesos de los animales que contienen ácido fosfórico y cal. El doctor, no por hablar, descuidaba la preparación de los fósforos. Sin ningún problema, disociaba la actividad mental de la física. Podía inclusive filosofar sobre aspectos muy profundos de la vida sin que sus manos cometieran errores o pausas. Por tanto, prosiguió manufacturando los cerillos mientras platicaba con Tita. Ya teniendo la masa para los fósforos, el paso que sigue es preparar el cartón para las cerillas. En una libra de agua se disuelve una de nitro y se le agrega un poco de azafrán para darle color. Y en esta solución se baña el cartón. Al secarse, se corta en pequeñas tiritas y a estas se les pone un poco de masa en las puntas, poniéndolas a secar enterradas en arena. Mientras se secaban las tiras, el doctor le mostró un experimento a Tita. Aunque el fósforo no hace combustión en el oxígeno a la temperatura ordinaria, es susceptible de arder con gran rapidez a una temperatura elevada. Mire. El doctor introdujo un pequeño pedazo de fósforo bajo un tubo cerrado por uno de sus extremos y lleno de mercurio. Hizo fundir el fósforo acercando el tubo a la llama de una vela. Después, por medio de una pequeña campana de ensayos llena de gas oxígeno, hizo pasar el gas a la campana muy poco a poco. En cuanto el gas oxígeno llegó a la parte superior de la campana, donde se encontraba el fósforo fundido, se produjo una combustión viva e instantánea que los deslumbró como si fuese un relámpago. Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir,
pues la combustión que se produce al encenderse uno de esos cerillos es lo que nutre la energía del alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo. Qué ciertas eran estas palabras. Si alguien lo sabía, era ella. Desgraciadamente tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad. Nadie podría volver a encender uno solo. Lo más lamentable era que ella sí conocía cuáles eran sus detonadores, pero cada vez que había logrado encender un fósforo, se le habían apagado inexorablemente. John, como leyéndole el pensamiento, comentó: por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso, con los resultados que ya conocemos. Mientras más distancia tomemos de estas personas, será más fácil protegernos de su soplo. Tomando una mano de Tita entre las suyas, fácil añadió: hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda, pero puede estar segura de que tiene remedio. Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro. Con dulzura John se las secó con su pañuelo. Claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno a uno, porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos de un solo golpe, producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente, y entonces, ante nuestros ojos, aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Desde que mi abuela murió, ha tratado de demostrar científicamente esta teoría. Tal vez algún día lo logre. ¿Usted qué opina? El doctor Brown guardó silencio para darle tiempo a Tita de comentar algo si así lo deseaba, pero su silencio era como de piedra. Bueno, no quiero aburrirla con mis pláticas. Vamos a descansar. Pero antes de irnos quisiera enseñarle un juego que mi abuela y yo practicábamos con frecuencia. Aquí pasábamos la mayor parte del día y entre juegos me transmitió todos sus conocimientos. Ella era una mujer muy callada, así como usted. Se sentaba frente a esta estufa, con su gran trenza cruzada sobre la cabeza, y solía adivinar lo que yo pensaba. Y yo quería aprender a hacerlo, así que después de mucho insistirle, me dio la primera lección. Ella escribía utilizando una sustancia invisible, y sin que yo la viera, una frase en la pared. Cuando por la noche yo veía la pared, adivinaba lo que ella había escrito. ¿Quiere que hagamos la prueba? Con esta información, Tita se enteró de que la mujer con la que tantas veces había estado era la difunta abuela de John. Ya no tenía que preguntarlo. El doctor tomó con un lienzo un pedazo de fósforo y se lo dio a Tita. No quiero romper la ley del silencio que se ha impuesto, así que como un secreto entre los dos, le voy a pedir que en cuanto yo salga, usted me escriba en esta pared las razones por las que no habla, ¿de acuerdo? Mañana yo las adivinaré ante usted.
El doctor, por supuesto, omitió decirle a Tita que una de las propiedades del fósforo era la de hacer brillar por la noche lo que ella hubiera escrito en la pared. Obviamente, él no necesitaba de este subterfugio para conocer lo que ella pensaba, pero confiaba en que este sería un buen comienzo para que Tita entablara nuevamente una comunicación consciente con el mundo, aunque ésta fuera por escrito. John percibía que ya estaba lista para ello. En cuanto el doctor salió, Tita tomó el fósforo y se acercó al muro. En la noche, cuando John Brown entró al laboratorio, sonrió complacido al ver escrito en la pared con letras firmes y fosforescentes: «Porque no quiero». Tita con estas 3 palabras había dado el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, Tita, con los ojos fijos en el techo, no podía dejar de pensar en las palabras de John. ¿Sería posible hacer vibrar su alma nuevamente? Deseó con todo su ser que así fuera. Tenía que encontrar a alguien que lograra encenderle este anhelo. ¿Y si esa persona fuera John? Recordaba la placentera sensación que le recorrió el cuerpo cuando él la tomó de la mano en el laboratorio. No lo sabía. De lo único que estaba convencida es de que no quería volver al rancho. No quería vivir cerca de mamá Elena nunca más. Continuará. Siguiente receta: caldo de colita de res.